en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas hermano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Capítulo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre, aleluya, que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos pasea sobre Israel. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición y tu fidelidad. Te rogamos, Padre eterno, de tu bendición, que nos dirijas en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Algunas personas utilizan la frase: a mí nadie me enseñó a ser papá. Yo no sé si usted ha escuchado de repente esa frase. Y la verdad es de que es una realidad. A veces hay personas que no tuvieron la bendición de tener un papá que sí supo ser papá. Algunos dicen: mi papá fue un hombre muy preocupado por mi familia, amó profundamente a mi mamá, nos dio el ejemplo de honradez, responsabilidad, no tenía vicios. Pero la realidad de las cosas es de que descuidó su rol como papá. No recuerdo haber platicado con él de algún asunto importante respecto de mi propia vida. Sus consejos eran enfocados en ser un buen proveedor. Regularmente, hermanos, nos enfocamos en esto, ¿no? En la provisión, que es importante, el que el hombre, hermanos, el padre de familia, pueda ser un buen proveedor. Algunos también dicen: mi madre fue la que me enseñó los principios espirituales y ser expresivo en lo emocional. Regularmente las madres son un poco más expresivas en lo emocional, me refiero en un abrazo, en un beso, ¿no? Y las madres en ese sentido son más expresivas, más emocionales. Pero al tener mis propios hijos, en algunos, tuve que buscar un modelo a seguir. Pasaba mucho tiempo preguntándome cómo iba a educar a mis hijos. No quería cometer los errores que tan comúnmente cometen muchos padres. Yo también cometí un buen número de errores, dice esta persona. Me convencí que el mejor modelo que tenía que imitar era el de mi Padre Celestial. Aprendí de él mi rol, cómo corregir a mis hijos, cómo ser un buen proveedor. Simplemente me dediqué a tratar a mis hijos como mi Padre eterno me trata a mí. Hoy les quiero hablar, hermanos, sobre el Señor como edificador de la casa. Estamos en el Salmo 127 y dice el versículo 1: si Jehová no edificare la casa,
en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En primer lugar, hermanos, vamos a observar en esta mañana la protección de Dios y cómo es que Él actúa como protector. En el tiempo, hermanos, en este tiempo moderno, o en este tiempo de, algunos le llaman posmodernidad, modernidad líquida, bueno, le podemos poner el nombre que se quiera, pero la mayoría de personas hace énfasis, hermanos, en dos cosas regularmente. Primero, se preocupan por recolectar los bienes, y esto es importante, ¿no?, para muchas personas, recolectar los bienes, casas, y luego se preocupan por cuidarlos, por protegerlos. Levantamos una casa, hermanos, para proteger a nuestra familia, para darle seguridad, para que podamos estar cómodos, y en eso invertimos mucho. Creo que el anhelo, hermanos, de muchas familias es tener una casa propia. Y para esto, hermanos, hay que invertir mucho. Cabalmente un compañero en esta semana nos compartía y decía: yo les quiero rogar de sus oraciones. Queremos comprar una casa con mi esposa, pero tenemos que sacar un crédito, un préstamo en el banco, y es una deuda para 25 años. Rogamos, por favor, de sus oraciones, porque tenemos que dar ese paso de fe. Todos, hermanos, creo que anhelamos una casa, un hogar, para que nuestra familia pueda estar segura, para que nuestra familia pueda estar cómoda, y como lo decía, invertimos mucho. Pero a ser sinceros, rara vez, hermanos, le preguntamos al Señor cómo debemos hacerle para obtener esa vivienda, o cuál debe de ser, y ser dirigidos, hermanos, por su Santo Espíritu. Buscamos cómo proteger después nuestras pertenencias, cómo proteger nuestro carro que tanto nos ha costado, y si le miramos un rayoncito, hermanos, un toponcito, es algo que nos quita la paz, porque es algo que nos ha costado. Como una mamá le diría a su hijo: el carro, mi hijo, se lava, no se baña, ¿no? Porque a veces se le pone mucho interés a un vehículo. Protegerlo, nuestra casa, nuestro carro. Nos preocupa, mis queridos hermanos, los ladrones, que se lleven lo que nos ha costado mucho esfuerzo levantar. Instalamos alarmas, compramos perros, cercas eléctricas, ponemos rejas en las ventanas. Y por favor, yo en ningún momento estoy diciendo que esto sea malo, es bueno. Por cierto, mucha gente decía en esta pandemia, ¿verdad?, de que la iglesia era falta de fe, porque ¿por qué cerraron las iglesias? Y que en dónde estaba la fe. Yo decía, bueno, ¿y esta gente por qué al dormirse no se queda con la puerta abierta, no? Si son gente de fe. Entonces, pero le echan pasador, le echan llaves y todo, y entonces ¿en dónde está la fe? Pero bueno, es bueno hacerlo, pero la Biblia, hermanos, enseña que hacer esto sin estar protegido por el Señor realmente no es suficiente. Nuestra seguridad es Dios, y eso es lo que enseña el texto, el versículo 1. Es interesante, hermanos, porque aquí vemos cómo está estructurado el versículo 1. Si Jehová no, dice el texto, en vano entonces. Y después comienza nuevamente: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela entonces la guardia. No sé si se da cuenta de esa estructura que tiene el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano entonces vela la guardia. Nuestra seguridad, hermanos, es Dios.
Y vemos, esto nos trae a memoria, o esto me trae a memoria también el capítulo 121, y el texto dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde viene mi socorro? Aleluya. Y para nosotros, hermanos, que somos seguidores de Cristo, para nosotros que nos decimos ser llamados cristianos, dice el versículo 2: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. De Él, hermanos, entonces viene nuestro socorro, y en Él está nuestra seguridad. También la protección que debemos dar a nuestra familia es interesante, y debemos de pensar, hermanos, que no solo debe de ser material. No solo nos debemos de enfocar en que tengan una buena casa, en tener un buen vehículo, sino debemos de proveer también protección espiritual. Debe de ser un cuidado espiritual. Cuidarnos, hermanos, del enemigo, que sepan usar las armas y las armaduras espirituales. Debemos de orar juntos, enseñarles a depender de Dios y que ellos puedan depender de Dios. Esta semana, hermanos, compartíamos con alguien y esta persona nos decía: yo cuido a mis hijos, y ustedes no se imaginan cómo mi esposa está detrás de mis hijos, está viendo qué es lo que están observando en la tele, y no, eso no, apágalo. Mi hija dice, tiene 15 años, creo que nos dijo, y todavía no le he permitido que tenga celular. Hasta los 18 años va a tener ella su celular. ¿Por qué? La estamos protegiendo. Ahora estoy hablando, hermanos, de alguien que tiene recursos económicos. No es que no tengan los recursos, pero yo tengo que estar, nos decía él, yo tengo que estar atento de mi familia. Tengo que proteger a mis hijos. Tengo que proteger a mi hija. Tengo que estar atento de mi familia. Tengo que darles entonces esa protección espiritual. Y si Jehová, hermanos, no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, dice el texto, en vano entonces ve la guardia. Es importante, hermanos, creo yo, de las cosas materiales. Es importante que cuidemos, que seamos buenos administradores de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Pero saber que nuestra dependencia, hermanos, que nosotros debemos depender siempre del Señor. Saber, hermanos, que Él es nuestro protector. Él es el que cuida de nuestras vidas. Y lo segundo, hermanos, que puedo observar en este salmo es que Dios es un Dios también proveedor. El versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. ¿Pues a quién? Pues a su amado dará Dios en su amor. Por más que se levanten de madrugada, dice el texto, y que se vayan tarde a reposar, pero comiendo pan de dolores, porque su amado dará Dios el sueño. Cuando somos jóvenes, hermanos, queremos progresar. Es bueno progresar, sobresalir. En un año creemos que tendremos todo y nos dedicamos entonces a trabajar. Pasan 5, pasan 10, pasan 15 años muchas veces. Y seguimos trabajando. Es parte de la vida. Pero también debemos de cuidar, hermanos, de tener mucho cuidado cuando esto se convierte en pan de dolores. Es decir, el precio por tenerlo muchas veces es alto. Más allá de solo invertir mucho tiempo, que recuerden que el tiempo significa vida, que mis queridos hermanos, eso no se puede comprar. Cuando estamos invirtiendo 8 horas de nuestro tiempo, de nuestra vida a un trabajo, estamos invirtiendo eso, estamos invirtiendo nuestra vida.
hermanos, tener todos los recursos materiales si estamos comiendo pan de dolores. Si podemos ir a un buen restaurante, pedir un buen pedazo de carne, un buen corte fino, y no poderlo disfrutar, no sirve de nada. Lo hemos hablado, hermanos, con mi familia y decimos, sabemos de que hay una línea muy delicada, hermanos, y cuántos nos vemos que están corriendo en el día a día, ¿no? Están enfermos, no tienen tiempo de ir al médico. ¿Cómo son las ironías de la vida, mis queridos hermanos? Porque cuando le escuchamos nosotros un ruidito al carro, ¿qué es lo primero que hacemos? Llevarlo al mecánico, nos preocupa, ¿no? Tenemos un ruido al carro y hay que llevarlo con el mecánico. Pero cuando nosotros, hermanos, muchas veces estamos enfermos, creemos que nuestro cuerpo es como una máquina, ¿no? Y le damos y le damos y le damos hasta que recibe la noticia entonces de que queremos decirle de que usted es diabético. Queremos decirle que usted tiene esta enfermedad, queremos decirle esto. Y el precio, hermanos, es muy alto. Estoy hablando en el ámbito de la salud, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos, cuando se pasa el tiempo y nos dicen entonces, observamos que nuestros hijos ya son rebeldes y quisiéramos regresar en el tiempo y dedicarles, poderles dedicar más tiempo a ellos, pero ya no se puede, ya pasó el tiempo. Nuestra esposa muchas veces también sufre, los hijos también sufren. El descuido, hermanos, cuando son pequeños los hijos, no parece muy importante. Aunque queremos ver a nuestros hijos grandes, nos comportamos como que si no fueran a crecer nunca. Y lo más tremendo, hermanos, es de que yo observo, ¿no? Y me doy cuenta cómo los niños van creciendo y algunos ya no son niños, ahorita ya están adolescentes, van a ser jovencitos, van a tener un día a su familia. Y si disfrutamos ese tiempo, qué bueno. Y si no, como dicen por ahí, lástima. Porque ya no podemos regresar. No vamos cambiando con ellos. No nos preparamos. Se rompe muchas veces la comunicación y se vuelve, hermanos, en algo superflua. Solo hablamos con ellos para llamarles muchas veces la atención. Y muchas veces los padres hablan con sus hijos. ¿Solo para qué, hermanos? Solo para regañarnos. Muchas familias, hijos, quisieran que hubiera sido en casa, como alguien dijo, menos provisión, pero más papá. Menos provisión, pero más mamá. Confiar en Dios, hermanos, es dormir tranquilos. Pues a su amado dará Dios el sueño. Tal vez, mis queridos hermanos, no tengamos todos los recursos económicos, pero a su amado, dice el texto, a su amado dará Dios el sueño. Mejor es la riqueza, hermanos, que da Dios, porque la bendición de Dios o la riqueza de Dios es la que no añade tristeza, dice Proverbios capítulo 10 y versículo 22. La mejor herencia, hermanos, para nuestros hijos es enseñarles la palabra y vivir de acuerdo con ella y hacer de nuestra casa un centro, hermanos, de entrenamiento espiritual. Lamentablemente, mis queridos hermanos, hoy la iglesia ha olvidado eso. Las familias han olvidado eso. No es posible, mis queridos hermanos, que en la casa muchas veces no hayan reglas, no, que el jovencito o la jovencita se encierre en su cuarto con su celular o con su laptop y está horas y horas y los papás ni siquiera tienen idea de qué es lo que están viendo, no están supervisando qué es lo que está pasando, porque los padres muchas veces están preocupados en conseguir, hermano, el alimento diario y están descuidando la vida de sus hijos. Debemos de enseñar a nuestros hijos también a poder ser agradecidos con Dios, generosos con otros,
enseñarles que toda provisión, hermanos, viene de Dios, enseñarles una buena mayordomía, enseñarles que Jehová, hermanos, es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor y que Él va a proveer. Pero nuestro hogar, hermanos, se tiene que convertir entonces en un centro de entrenamiento espiritual. ¿Cuántos hermanos cometen el error? Perdónenme que lo diga de esta manera. Yo digo hermanos que van a la oración de las 5 de la mañana, que van en la noche, que hacen esto, que hacen el otro, de lunes a domingo. Y yo digo, ¿qué momento le dedican a sus hijos y a su esposa? Estamos aquí, hermanos. Y yo digo, ¿en qué momento se pueden sentar con sus hijos a jugar? No, es que tengo que ir a la iglesia, y por favor, yo no estoy en contra de eso. Pero el extremo, ¿no? De lunes a domingo, yo creo que muchas veces descuidan a su familia. Y recordemos, hermanos, que la familia es el primer ministerio que Dios nos ha dado. Lo tercero que observo, hermanos, es de que también Dios actúa en nosotros como un mentor y que nosotros también para nuestras familias debemos de ser mentores. El versículo 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No todo papá es un mentor, lamentablemente. Esto va más allá, hermanos, de engendrar hijos, de darles de comer, de darles vestido, de darles educación, de darles una buena casa. El hijo necesita algo más. El hijo necesita un mentor. La definición de mentor, hermanos, es un consejero, guía a otro, una persona que sirve como yo. Tristemente, hermanos, muy pocos padres llegan a ser verdaderos mentores, porque un mentor, escuche bien, es alguien que invierte su vida en otro, es alguien que enseña, es alguien que cuida, es alguien también que corrige. Estamos aquí, hermanos. Es alguien que también disciplina. Ese es el mentor. Es alguien en quien el enseñado confía, hermanos, plenamente. Puede confiar en su mentor. El mentor, hermanos, siembra su experiencia. Yo no sé si su visión para los que tenemos más de 30 años, pero si nuestra visión es la misma como cuando teníamos 15, los que tienen más de 50 años, yo no sé si su visión es la misma como cuando tenían 20. Hermanos, la visión nos va cambiando. Hace mucho tiempo alguien me decía, yo era un jovencito, yo quisiera tener tu edad, me decía, pero con la experiencia que tengo. Y era alguien bien grande. Y ahora logro entender un poco lo que él dice. Pero el mentor, hermano, siembra entonces su experiencia para que el otro no tenga que sufrir. Y eso es lo que luchan, hermanos, y batallan nuestros padres. Mi hijo, tené cuidado con esto, mi hija, tené cuidado con esto. ¿Por qué? Porque no quieren, hermanos, que nosotros cometamos los mismos errores. Por eso es que el mentor siembra su experiencia para que no tenga que sufrir, para que no tenga que echar a perder. Nuestro mejor mentor, hermanos, en este sentido, aparte de nuestros padres, debe de ser también nuestro Padre Celestial, el Padre de las luces. De Él debemos de tomar el modelo. Un mentor, hermanos, enseña cosas prácticas.
vivir la vida, a ser alguien. Pero también deben enseñar los principios que impiden que comamos el pan de dolores. Y para que no comamos, hermanos, de ese pan de dolores, nosotros debemos de seguir los principios bíblicos, las disciplinas espirituales. En primer lugar, hermanos, se debe de enseñar a nuestra familia a amar la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como evangélicos, hablamos muy bonito de la palabra del Señor, pero en realidad poco la amamos. Meditar en ella. Y una de las cuestiones más importantes es vivirla. Un mentor, hermanos, no solo enseña entonces a ganarse la vida, sino a vivir la vida. ¿Escuchó eso? Se lo vuelvo a repetir. Un mentor no solo enseña a ganarse la vida, sino a vivirla. Sino a vivir la vida. No enseña solamente a trabajar y a tener dinero para llegar a ser alguien. Enseña a ser alguien al conocer su identidad en Cristo. Aleluya. Y que el Hijo de Dios, hermanos, tiene su identidad en Cristo. Y como lo he dicho una y otra vez, nuestra identidad, hermanos, no debe de estar en un vehículo, en nuestras cosas materiales, en un celular, en esto, el otro, porque nuestra identidad nos la da Cristo. En Él nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué cosas de las que saben nuestros hijos las hemos enseñado nosotros como papás? ¿Quiénes han sido, hermanos, los mentores de nuestros hijos? La televisión, el internet, los amigos de allá afuera. ¿Quiénes han sido nuestros mentores? Que yo siempre he dicho, hermanos, que el mejor mentor que puede tener el hijo y la hija es su papá y es su mamá. Son los mejores mentores. Lamentablemente, hermanos, la religión también ha sido un impedimento. A veces hablar de sexo, por ejemplo, dentro de la casa, hermanos, es un tabú, ¿no? Y alguien viene a hablar y quiere hablar con su mamá o con su papá porque tiene alguna duda, hermanos, sobre este tema, y lo primero que le dice es: cállese, eso es pecado, chuco, ¿verdad? Sucio. Y jamás, hermanos, recuerde esto, porque estoy convencido que este hijo o esta hija jamás va a volver a venir con su padre o con su madre a hablar sobre este tema. Y entonces tiene que ir con la amiga, con aquella que está más perdida que sabe ni quién, o con el amigo que está más perdido también. Y ellos se vuelven entonces en los mentores. Ellos están sembrando su experiencia. Ellos se hablan sin pelos en la lengua. Yo entiendo, hermanos, es difícil, ¿no? Cuando un hijo ya viene a hablar de sexo, de la sexualidad, nos enrojecemos, nos ponemos nerviosos, empezamos de repente a sudar, pero es importante, tantos temas, hermanos, los cuales se pueden hablar. ¿Qué tipo de formación tienen nuestros hijos y de dónde la han tomado? ¿Quiénes los ha formado? ¿Será que han sido los padres o nuevamente vuelvo a repetirlo? La cultura, la televisión, el internet, el YouTube, hoy los famosos influencers. ¿Por qué les llaman así? Porque están influenciando, hermanos, a la juventud. Y hoy la niña, hermanos, el niño de 15 años quiere ser como el youtuber. Se quiere peinar como él, se quiere vestir como él, quiere ser como él, como ella. Ese es su modelo a seguir. Quiere ser como él, como ella. ¿Qué tipo de formación entonces tienen nuestros hijos y de dónde la han tomado? La formación de nuestros hijos, hermanos, no es solo una responsabilidad de las escuelas, de las universidades, ni siquiera de la iglesia. Porque los padres piensan: no, esa es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad de la universidad, no es responsabilidad de los profesores, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la iglesia. No, es
esa es responsabilidad de los padres de familia. Que se vuelvan, como lo decía, hermanos, en un centro de capacitación espiritual. Por eso debemos desarrollar esas características, hermanos, de mentores. No recuerdo si el año pasado, hermanos, pero leí un libro sobre cabal cómo ser buenos padres, y se refería, hermanos, a que el padre debe de pastorear. Eso era lo que decía el autor, que el padre debía de pastorear el corazón de su hijo, el corazón de su hija. ¿Cuántos hermanos? Y a veces cometemos ese error, ¿no? Estamos pastoreando a otras personas, hermanos, estamos trabajando con otra gente y olvidamos lo más importante ¿quién es, hermanos? Que es nuestra familia. Afinemos así, hermanos. Afinemos entonces nuestra puntería para que nuestras saetas, como dice el texto, para que nuestros hijos, por eso les digo, afinemos bien nuestra puntería, nuestras saetas, nuestros hijos, siempre den en el blanco, para lo cual los ha criado Dios, aleluya. Para el llamado que Dios les ha hecho y para el propósito al cual Dios los trajo a esta tierra. Así que sean como saetas. Hermanos, que nosotros como padres de familia entonces afinemos esa puntería, aleluya, para que Dios pueda cumplir su propósito en la vida de nuestros hijos. Si no sabemos, hermanos, cómo ser entonces mentores, preguntemos, o mejor busquemos uno que nos enseñe. Hermanos, nosotros no lo sabemos todo, pero lamentablemente somos perezosos. No nos gusta, hermanos, prepararnos, no nos gusta invertir. Muchas veces hay que invertir, hay que prepararnos. Nuestros hijos, hermanos, nos necesitan. Cuidemos de ellos y también cuidemos de nuestra esposa. Ella también necesita muchas veces de un mentor, y mejor, hermanos, que mejor que su esposo. Por eso el hombre, hermanos, tiene una responsabilidad también, porque muchas veces nosotros debemos de ser mentores, pero otra vez debemos de escudriñar, debemos de buscar, debemos de prepararnos. Hermanos, lamentablemente se dice, el último reporte que yo leí aquí, que se dice que aquí en Guatemala, hermanos, se lee, los que leen, solo leen un libro al año. Los que leen un libro al año, y es un porcentaje pequeño. No nos gusta, hermanos, invertir muchas veces en nuestra educación. Vuelvo a repetirlo, no lo sabemos todo. Peor ahorita, hermanos, con el internet. Ahí hay de todo tipo de temas. Y los hijos vienen y nos preguntan. Y con esto voy concluyendo, mis queridos hermanos. Porque el cuarto principio que nosotros también debemos de enseñar a nuestros hijos es el temor de Dios. El capítulo 128, hermanos, estamos en el libro de Salmos. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Hago un paréntesis aquí, hermanos. Espero que ustedes estén siguiendo la serie de Éxodo que estamos llevando los días miércoles. Estamos meditando en el capítulo 19 y capítulo 20. Y Jehová, el Señor, le dijo a Moisés: yo voy a descender. Pero eso sí, vas a marcar límites. ¿Se acuerdan? Vas a marcar límites. Y nadie va a poder pasar esos límites, ni siquiera los animales. Porque si alguien se pasa de esos límites, ¿qué pasará? Va a morir. Tú sí vas a subir entonces al monte. Tú vas a hablar conmigo.
Y la gloria de Dios, hermanos, se manifestó. Dice que aquel monte, el monte Sinaí, hermanos, parecía como un horno. Usted se puede imaginar todo el humo. Descendió fuego en aquel lugar. Y el monte, hermanos, dice que se sacudió, que tembló. Y que el pueblo se llenó ¿de qué? De temor. Se llenó de temor. Por eso yo digo, hermanos, nos podemos poner en los zapatos del pueblo y decir: santo Dios, yo me salgo de los límites, yo me puedo morir, mi familia se puede morir, mis animales se pueden morir. El capítulo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres, aleluya, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aleluya. He aquí que así será bendecido el hombre que, ¿qué, hermanos? Subraye eso. El hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas, aleluya, a los hijos de tus hijos. Pasea sobre el mar. Estos dos salmos, al parecer, hermanos, como que tuvieran una continuidad. Nos hablan de que somos un matrimonio joven y queremos trabajar muy duro para llegar a tener o ser alguien. Pero el Salmo capítulo 128 nos habla principalmente, hermanos, de la bendición que nos espera cuando mantenemos una vida recta delante de Dios, cuando realmente hay temor de Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que debemos de aprender del libro de Éxodo y de aquella gente que estuvo en el monte Sinaí. Porque es cierto, hermanos, que tenemos a un Dios misericordioso, un Dios bueno, pero también, hermanos, tenemos a un Dios que muchas veces imparte juicio, establece límites. El hombre que es temeroso de Dios, el que ha desarrollado una dependencia total de Él, totalmente de Él, puede vivir los principios bíblicos que lo llevan entonces a ser un protector que Dios quiere, a ser el proveedor conforme a la mayordomía de Dios, a ser un mentor que sabe guiar a su familia a cumplir eso conforme a lo establecido por Dios durante su vida. Puede disfrutar lo que se menciona en el Salmo 128. Yo no sé si usted lo quiere disfrutar, pero yo sí lo quiero disfrutar. Amén. La metáfora del versículo 3, hermanos, del Salmo 128, cuando se habla de la vid, representa a una mujer satisfecha que juntos pueden contemplar el fruto del trabajo invertido en su familia. Gloria a Dios. Y por favor, yo no estoy diciendo, hermanos, que con esto el matrimonio sea un camino de color de rosas. Siempre, hermanos, hay problemas, hay dificultades, pero ojalá que un día usted y yo podamos llegar entonces, hermanos, a disfrutar juntos y a contemplar del trabajo invertido en la familia. Es una mujer que dice: si volviera a nacer, me volvería a casar contigo. Con esto sí concluyo. El hombre temeroso, hermanos, de Dios, el hombre y la mujer temerosos de Dios, es que al final contemplarán, si Dios lo permite, si Dios nos regala vida, contemplarán esos días familiares. Yo no sé si usted quisiera que llegaran esos domingos en las tardes, poder contemplar a sus hijos, poder contemplar a sus nietos.
es que el que podrá contemplar los hermanos a todos juntos y al verlos dirá: gracias, Señor, por mi familia, por permitirme la bendición de ver a mis hijos, de mis nietos y a algunos hermanos. Por ejemplo, mi abuelo, les pongo el ejemplo, tienen la bendición hasta de disfrutar a sus bisnietos. Esa es una bendición del Señor. Seamos padres entonces, que podamos cumplir el propósito de Dios. Debemos de atrevernos, hermanos, a ser el líder que Dios quiere y que mi familia necesita. Pero esto requiere trabajo, esto requiere esfuerzo, esto requiere, hermanos, de que seamos intencionales. Que el Señor nos ayude. Nos despedimos de nuestros hermanos y amigos de Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si mi hermana Oralia nos está viendo, seguimos orando por ustedes, por Orianita, y esperamos verles pronto. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis queridos hermanos, que tengan una excelente semana.